En muchas ocasiones en Radio Sporting nos hacemos la pregunta, ¿qué sucede con las decisiones arbitrales? ¿Qué puede pasar al final de una temporada? Si esos errores se compensan, si el equipo queda a pre con respecto a errores y aciertos. Y siempre que hablamos de la condición humana, consideramos y admitimos, creo que asumimos, que es susceptible de equivocarse, tanto un juez de línea como un árbitro. La cuestión interpretativa, la cuestión que nos lleva al reglamento, las situaciones, diferentes situaciones, todas y cada una de ellas que suceden en un partido de fútbol no es nuestro cometido, porque la verdad no podríamos hacerlo en una entrevista ni probablemente en 1000. Lo que sí buscamos es de alguna manera aprender, y para ello tenemos que usar también la tecnología y la técnica de aplicación, que es donde probablemente nos estamos encontrando con más errores dentro de la aplicación de las propias normas del Comité Técnico de Árbitros. En Internet existen aplicaciones, existen diferentes cuentas y existen diferentes personas que nos aclaran un poquito cada jornada, bien en partidos de primera, bien en partidos de segunda, o bien en partidos trascendentes de competiciones europeas, y de alguna manera intentamos entre todos aprender un poquito más, no de arbitraje, sino de aplicar bien la técnica dentro del propio arbitraje desde que aparece el VAR en nuestras vidas. Y alguien que sabe de esto un montón es Nacho Tellado. Nacho, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas ganas de hablar contigo. Recuerdo hace unos años cuando sacabas la aplicación para móviles, Correcto. le buscamos en aquel momento la funcionalidad. Qué rápido se encuentra, ¿eh? Pues sí, la verdad, sí, 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 bastante rápido, bastante rápido. Bueno, Archivo Bar crece a pasos agigantados, ¿no? ¿Encuentras, crees que la gente busca consuelo en vuestro trabajo? Yo creo que busca más odio que consuelo. Porque, claro, nosotros cada fin de semana ahí en Archivo Bar, pues un fin de semana somos del Sporting, el otro del Oviedo, en primera somos del Madrid, al día siguiente del Barça. Y yo siempre digo lo mismo, puede ser que a lo mejor seamos neutrales, precisamente por eso, porque cada fin de semana es diferente, puede a lo mejor ser simplemente que queremos hacer las cosas bien, que hay gente que quiere hacer las cosas bien, no le va una camiseta, unos colores, hay gente que nace así, entonces nosotros intentamos hacer eso, ser objetivos sobre todo y aplicar el reglamento. Mira, este año tenemos 189 millones de impresiones en lo que va de año en Archivo Bar. La cuenta ya está pues en los ciento y pico mil y la verdad es que, bueno, bien, va bien, la verdad. Y de hecho hay muchísimos árbitros que nos tienen en cuenta, que nos comparten ahora, que ya han quitado un poco el miedo también a compartir nuestros análisis. Y bueno, la cosa de momento va bien. Y lo que está claro es que yo no soy Archivo Bar, no soy yo solo, obviamente. Que hay mucha gente que lo piensa, o sea, hay gente que yo cree que estoy viendo un Racing de Santander Huesca a las 5 de la tarde. Y no, obviamente no. Sería imposible, ¿me entiendes? O sea, pensar eso es una locura porque obviamente hay muchos partidos cada fin de semana y yo no puedo con todo. O sea, yo tengo mi trabajo de arquitecto, yo los fines de semana intento descansar y si es verdad que cuando hay fueras de juego, jugadas de fuera de juego, pues sí, yo eso lo hago. Pero obviamente Archivo Bar es más gente, hay muchísima, o sea, hay bastante gente ahí analizando las jugadas, unos cuantos y ya está, eso es lo que hacemos. Yo hago lo mío, ellos hacen lo suyo y intentamos llegar ahí a una cosa para intentar pues esclarecer las cosas a la gente, que yo creo que es lo que quieren con esto del arbitraje, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y está muy bien lo que has dicho, y está muy bien para entrar un poquito en materia lo que has dicho al principio. Esto es Radio Sporting. Obviamente no podemos decir que somos objetivos, siempre barreremos para casa, lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos. Yo siempre he dicho que a mí me gusta ser sincero, ¿no? Y cuando a veces nos viene mal dadas, pues hay que intentar reconocerlo. Pero a la hora de juzgar una jugada como la que ocurrió en Butarque el pasado fin de semana entre Leganés y el Real Sporting de Gijón, quiero separar la decisión arbitral por un lado y la aplicación de la técnica para revisar un fuera de juego por otro, porque yo no estamos aquí para discutir las normas, estamos aquí para aprender a cómo se analiza una jugada como la del no gol del Sporting. Es una jugada en la que el juez de línea, pues con una vista extraordinaria,
levanta la bandera, a instancias el árbitro pita fuera de juego, la jugada queda anulada, es decir, no hay un gol y se anula, sino es un no gol. Luego la jugada se revisa y el videoarbitraje, o desde la sala VOR, nos dicen que es fuera de juego con unas líneas que no hace falta acudir a archivo VAR, porque ya había gente que antes había detectado o de alguna manera nos había pasado una imagen en la propia retransmisión en la que nos decían que no era fuera de juego. Ahí en ese momento todavía daba lugar la interpretación de lo que tú consideras que pueda ser fuera de juego o qué zona del cuerpo era la que influía para pitar fuera de juego. Así que quiero empezar, Nacho, desde el principio. Lo primero que hay que hacer es cuál es la mejor toma y sobre todo con respecto al toque último de balón. Sí, bueno, a ver, yo la mejor toma es el momento de siempre del pase, ¿no? En el momento en que se hace el primer contacto del jugador que pasa al jugador que va a marcar el gol, ¿no? En este caso, el jugador que interviene. En este caso, hay un problema también, lo que es la jugada en sí, ¿no? Cada jugada es un mundo, yo siempre digo lo mismo. Y bueno, en este caso, si te das cuenta, hay mucha gente que salta en el aire, ¿no? Hay mucha gente ahí apelotonada en el área y eso, pues, que de alguna forma siempre hace que cuando luego revisas la jugada, pues no te enteres muy bien muchas veces de lo que está pasando. Entonces, claro, eso es lo primero a destacar. Hay un jugador del Sporting que pasa a otro jugador del Sporting. Está saltando y le da un pase con la cabeza, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una rodilla, en este caso creo que es la rodilla derecha, si no me equivoco, del jugador del Sporting que marca el gol. Hay una rodilla derecha que es la que hay que analizar, en este caso es la parte más adelantada de ese futbolista. Y luego, por otro lado, en cuanto a la defensa, hay un jugador que salta también en el aire, que tiene la pierna izquierda en el aire y la pierna derecha también la tiene en el aire, ya que está saltando con los dos pies, está completamente todo el cuerpo en el aire, pero la pierna derecha la tiene desplazada hacia adelante, ¿no? Por así decirlo. Y claro, esto todo lo estamos viendo en perspectiva. ¿Entiendes, Loren? Entonces ahí es donde está la gracia. ¿Por qué? Pues porque en el caso de la rodilla es relativamente sencillo pues sacar la proyección vertical de esa rodilla y tirar su línea correspondiente en el suelo, ¿no? Pero en el caso del jugador, del defensa que salta en el aire, hay un pie derecho que está muy, muy arriba, muy, muy en el aire, y eso ya es más difícil de proyectar, ¿no? Entonces ahí vienen las complicaciones y ahí también es donde viene pues que la gente, el que digamos de alguna forma tiene el ojo pues más educado a la perspectiva, pues diga, oye, a mí esto me parece que canta un poco, ¿no? No me parece muy normal. Entonces ahí viene la gracia de estas jugadas. Sí, bueno, sobre todo también porque en muchas ocasiones cuando hemos hablado con colegiados de normas o de si esto es o no penalti, también la gente, y os supongo que os pasa porque se leen vuestros comentarios o la gente cuando retuitea, ¿no? A veces la gente lo que busca es el recurso porque es lo que quiere oír. No Sí, nos claro. paramos a pensar de cero, vamos a empezar de cero la jugada. No, como yo ya quiero oír que es un gol mal anulado al Sporting, pues si ya voy con esa ya voy con esa imagen, evidentemente ni archivo VAR ni nadie me va a hacer cambiar de opinión. No. Mira, la predisposición es algo que yo siempre lo digo. No hay, siempre hay una predisposición de todo el mundo en este tipo de cosas. En el momento en que tú eliminas esa predisposición en tu cabeza, vas a analizar todo mucho mejor y más objetivo. Pero esto yo lo doy como, no como consejo a la hora de ver fútbol, sino como consejo a la hora de ver la vida. Porque en la política pasa exactamente lo mismo. En la política ya vas con una predisposición a que, pues si tú votas a la izquierda o a la derecha, pues en función de lo que votes, eh, pues tienes una opinión polarizada y una percepción ya polarizada. Si eso le eliminas de la ecuación, eres mucho más feliz. Entonces, yo cuando analizo una jugada, a mí me da igual que sea el Sporting, el Oviedo, el Barça, el Madrid. Llevo ya muchos años con esto, antes de que existiera el VAR. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no, a mí además siempre me pregunta todo el mundo, o me escribe mucha gente, amigos, etcétera. Oye, ¿cómo lo ves? ¿Tal? ¿Es fuera de juego o no? Y digo, no, quietos, quietos. O sea, no lo sé, no lo sé. Es que yo creo que es, ¿eh? No, 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 no. A mí incluso en los bares me ha pasado. A veces estoy en un bar con los amigos y viene gente, oye, tío, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Y digo, no lo sé, tío. ¿Tú de verdad crees que yo te puedo decir a simple vista si lo es o no? No, yo necesito tirar las líneas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ahí es donde te das cuenta que tiene cierta predisposición y ya tiene como el ojo de repente, es como que empieza a ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En esta jugada, yo sí es verdad que de primeras ves que puede haber cosas raras, ¿no? Porque, por lo que decía antes, porque bueno, tiene ese pie en el aire, etcétera. Pero a mí en ningún momento, yo en ningún momento hice ningún juicio. Yo hasta que no tiré las líneas, no dije nada. Lo que sí te puedo decir, Loren, es que
es una jugada muy difícil. Es decir, cada jugada es un mundo, como decía antes, y esta jugada no es como la típica jugada que se tarda relativamente poco en tirar las líneas. Esta es una jugada que tardas inevitablemente, tienes que tardar bastante en tirarlas bien, porque es una jugada que es un caso particular, que es un tío que está en el aire, tiene los dos pies en el aire y da la casualidad de que coincide también con respecto a una rodilla de otro jugador y hay que tirar las líneas y proyecciones verticales, etcétera. Y el jugador está muy en el aire. Cuando las cosas están en el aire, siempre hay problemas a la hora de tirar las líneas y la técnica, pues siempre hay que ser mucho más fino. Y en este caso es una jugada muy inusual, es decir, que te tomaría cierto tiempo para Ujú. realmente tirarla. Ujú. Cuando dices cierto tiempo, cuando dices que es una jugada difícil, que hay que Sí, proyectar hacia el suelo, que los jugadores sí. están en el aire, etcétera, etcétera, el tiempo que se tomó en concreto el VAR para esto que estás explicando tú, eh, a mí me pareció entonces relativamente corto. Eh, Sí, para mí también. Para mí Quiero fue. decir, con todo lo que me estás diciendo, y ojo, que Sí. yo no tengo ni idea, yo estaría, no sé, probablemente empezaríamos el partido el día siguiente, se lo tengo que hacer yo, pero, eh, entonces a mí me dio la sensación, visto o comparado con otras jugadas que hemos visto esta temporada, yo no me quiero ir a otras, 3 minutos aproximadamente, en 3 minutos es muy complicado. Hay mucha gente haciendo, pero no A ver, creo que se repartan las funciones, ¿no? claro, el tiempo es relativo, Loren, Sí, porque bueno, a mí, también. claro, a mí la gente me dice, no, es que tarda 2 minutos. No, mira, yo hay muchos partidos que he estado viendo del Madrid y del Barça, partidos que ve todo el mundo, y yo más de una vez me he fijado en desde que pasa la acción hasta que te muestran las líneas, pasa muchísimo tiempo. Pasa más de seis Sí, sí, minutos, que te las por lo muestran a menos. ti, Claro, como exacto. espectador. Otra cosa Exacto, es. exacto. Pero hasta el veredicto del árbitro pasa bastante tiempo. Te aseguro que pasa más de 3 minutos siempre. O sea, eso no te lo Mm, quita nadie. Em, yo, por ejemplo, en tirar líneas normalmente tardo poco. A mí lo que me cuesta realmente es conseguir la imagen porque yo no tengo acceso a las cámaras. Entonces, claro, hasta que consigo la imagen de la retransmisión y tiro las líneas, pues lo que más me cuesta realmente es conseguir la imagen que a mí me gusta. Si tuviera acceso a las cámaras, yo tardaría mucho menos. Pero lo que es tirar la línea en sí, yo tardo poco. O sea, tardo un par de minutos, no, o como mucho, o sea, no tardo mucho tiempo. En este caso, para mí es poco por lo que te digo, porque yo esta la hice y sí es verdad que tuve que mirar un poco toda la secuencia y mirarlo un poco más de la cuenta, por lo que te digo, porque es una situación complicada. Es un jugador en el aire que salta mucho, con un pie muy desplazado y eso es muy complicado. Y eso no mm, pasa todos los días. No es mm. una jugada normal. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me pareció relativamente poco porque se tomaron un tiempo más que, o sea, un tiempo que está dentro de lo que es el tiempo de la media, ¿sabes? Y yo creo que tenían que haberse tirado un poco más de tiempo. Luego, cuando ves el análisis, ves por qué se toma poco tiempo, porque claro, ves que no tiene mucha. El análisis no es que sea precisamente riguroso. Ujú. Ya, o sea, ya simplemente yo cuando vi ya las líneas dije, uff, esto no es así, esto está Eh, mal. ¿Qué sientes? Porque nosotros estábamos en plena retransmisión, vemos la primera imagen sin Sí, líneas, decimos sí, va a dar gol, dijimos va a dar gol, sí que es cierto que sí, ahí estás, pero esa sensación que tienes, primero porque quieres, esa predisposición de la que hablamos, pero también porque claro. realmente siendo o intentando ser rigurosos, veíamos que iba a dar gol, ¿no? Nada, tranquilos, le decíamos a los oyentes, estad Sí, tranquilos que va a dar gol. Y luego nos encontramos, claro, para nosotros, cuando vimos las líneas, nos llama muchísimo la atención. En ese momento recibimos algún WhatsApp en el descanso, podemos ver y comparar imágenes que ya circulaban por internet. Pero para alguien como tú, que este trabajo lo sabe hacer, porque para mí, claro, a veces me lleva o me posee, no sé, de alguna manera el Sporting y parece que están hechas con plastidecor, parece que están hechas con el paint, pero sin exagerar tanto, Nacho, cuando ves las líneas de ese Leganés Sporting y de esa jugada en concreto, un profesional como tú, no dices, esto es un trabajo mal hecho. sí, sí, claro, pero ya no en esta jugada, en muchas. De hecho, este fin de semana en segunda fue un horror el VAR. Fue un desastre los fueras de juego. Además es que pasa siempre lo mismo. Al final, yo ya llevo muchos años y antes del VAR y ahora durante el VAR y siempre pasa lo mismo. A final de liga es como que hay una desidia general en el tema de los fueras de juego. Es como que, no sé, lo hacen como peor, ¿sabes? No sé si es porque a lo mejor hay muchos partidos juntos, se les acumula la cosa, no tengo ni idea, pero a final de liga, el final de liga siempre es horrible para el VAR. Sí es verdad que pasa quizá un poco más desapercibido porque hay partidos en donde a lo mejor no te juegas tanto, entonces
o no te juegas nada. Por ejemplo, en primera hubo un error enorme el otro día del VAR y como el partido pues no se juega nada a ninguno de los dos equipos, pues pasa desapercibido y dices, pues yo creo que un poco la desidia que a veces ves en algunos equipos de fútbol a final de liga, que ves un poco que ya les da igual porque no se juegan nada, pues la ves también un poco en el VAR, ¿no? En el arbitraje. Entonces, yo siempre, ya te digo, el año pasado fue exactamente igual. Yo me reía porque lo comentaba con mis amigos de Archivo VAR, decía, joder, es que está pasando lo mismo que el año pasado, que es desidia absoluta, que les da exactamente igual. Y lo que pasó este fin de semana, pues es eso, es pura desidia. Y yo, desde luego, yo lo veo constantemente. Muchas veces ya veo la línea y veo claramente que no está bien. Sobre todo cuando hay proyecciones verticales, lo veo claramente. O sea, lo que no puede ser es que tú, por ejemplo, cuando ves a un jugador en carrera, esto pasa muchas veces, ¿no? Que es algo normal, que le ves con el hombro adelantado, el hombro señalando la portería, por así decirlo, la clavícula girada, la cabeza mirando hacia detrás, ¿no? Lo que no puede ser es que tú ese hombro, por ejemplo, lo proyectes y ese hombro pues caiga más o menos en el plano del suelo, de corte del suelo, caiga a lo mejor a la altura del, a lo mejor yo qué sé, si es el hombro derecho, a la altura del pie derecho. Eso es muy inusual porque está girando su clavícula. Luego lo normal es que el hombro caiga entre ambas piernas, ¿no? Lo que es no sé si me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Es Sí, decir, sí. como digamos nociones que yo aplico a simple vista y que luego ya, obviamente, tengo que ver luego la jugada para ver realmente, pero que ya voy viendo cosas que digo, uff, esto a mí ya me parece un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, también me acuerdo una vez en Real Madrid un gol de Benzema hace un par de años que era espectacular, ¿no? Un poco lo mismo. Estaba arrancando en carrera Benzema y le cogían la cabeza. Y yo decía, pero vamos a ver, si está con la clavícula girada, el hombro está apuntando a la portería, ¿cómo puedes decir que la cabeza es la parte más adelantada? Si la cabeza está entre los hombros. ¿Me explico? Es Mm. decir, cosas que decías, a ver, son cosas de sentido común, ¿no? No tiene mucho sentido eso. Si tienes toda la clavícula girada, estás mirando hacia atrás porque estás recibiendo un pase, tu hombro está marcando la portería, tu hombro es la parte más adelantada, no puede ser la cabeza, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos al final son árbitros que ven, les toca la papeleta, porque es así, porque el sistema es malo ya de por sí, les toca la papeleta de tirar una línea y no saben, no tienen una concepción realmente buena de la perspectiva. Entonces, desde un plano o desde otro, tú puedes creer que la cabeza es la zona más adelantada, pero deberías de aplicar ciertas cosas antes para entender que no, para Ujú. entender que a lo mejor no, ¿no? Y aplicar ese tipo de cosas. Y yo entiendo que la perspectiva a veces engaña, pero tú tienes que estar preparado para concebir bien esa perspectiva y tirar bien las referencias y las Ujú. líneas, por supuesto. Entonces, claro, ahí es donde vienen todos los problemas. Ujú. Antes que hablábamos también de la predisposición con respecto a, tú decías que incluso a la vida, ¿no? Y me parece perfecto. Sí, sí. Yo tengo una sensación personal, lo he comentado en el programa del lunes, y me baso en que lo he visto en varios partidos, en varias ocasiones. En esa jugada concreta, una vez que el juez de línea y el árbitro le anulan el gol, mejor dicho, el juez de línea ve que hay fuera de juego, levanta la bandera, el árbitro para la jugada, es como que desde la sala VAR lo que intentan es, de alguna manera, justificar ese fuera de juego. No borrar de su mente absolutamente todo, empezar de cero como has empezado tú, marcando las jugadas adelantadas, tardando el tiempo que se tenga que tardar y hacerlo bien. Y yo creo que la rapidez está en decir, ha sido fuera de juego marcado por el colegiado de campo, lo que tengo que hacer ahora no es solucionar la jugada, sino justificar la jugada, que creo que son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. Vamos a ver, de alguna forma en el arbitraje hay cierto corporativismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos, cuando son jugadas así dudosas, ellos son los primeros que saben que no lo están haciendo al 100% bien. Entonces, lo que dices tú, Loren, al final, pues, de alguna forma dicen, pues, ¿qué hacemos? ¿Rectificamos? No van a rectificar. Tú como árbitro, o sea, No lo me que tú has hablado. enmarrones a mí, que el fin de semana que viene soy yo el que va a estar arriba y tú abajo, te enmarrono yo. Ya, pero sí, pero ya no solo eso, es el hecho de no comprometer el sistema. ¿Me explico? Si tú dices, oye, mira, es que si de repente un árbitro tira unas líneas, se las muestra al árbitro de campo para que diga, mira, no es fuera de juego, le muestran las líneas, el árbitro a lo mejor puede ver cosas raras, decir, uy, a mí esa línea no me parece muy normal. Pero ¿qué pasa? Que eso da exactamente igual. Lo que diga la sala VAR es lo que tiene que decir el árbitro. ¿Qué pasa? Que al final, pues siempre se van a justificar o siempre, aunque ni siquiera se lo crea el propio árbitro de campo, ve las líneas, se las muestran, dice, vale, jugada legal o fuera de juego, y le pueden venir ahí 200
futbolistas a protestar que lo va a justificar, aunque dentro de su cabeza diga, joder, yo también lo veo rarísimo y te entiendo. Y luego el CTA también lo justificará. O sea, al final es un sistema que el hecho de que uno diga, pues sí, es que el sistema tiene fallos, se comprometería ya todo ese sistema, se pondría en jaque. Entonces, yo creo que al CTA le da exactamente igual que la gente como yo les analice las jugadas de manera más rigurosa, porque al final ellos tiran para adelante y ya está. Este año, por ejemplo, han reconocido ya que ha habido 4 o 5 errores en los fueras de juego durante la temporada. Ahora ya sí reconocen errores. Bueno, en la temporada Pero pasada claro, estamos al 99% de acierto. Ya la cosa el porcentaje ya va bajando. Esta claro, temporada acabaremos con un exacto. 95%. Claro, antes te vendían que era, no, el sistema es infalible. En 2018, cuando llegó, era infalible. Era infalible. Y yo a las 2 jornadas ya lo puse en cuestión. ¿Qué pasa? Que ahora te dicen que sí, ahora ya después de 6 años, pues sí, hay algunos errores. Entonces tú dices, claro, llega un punto en que la montaña de mierda y de incompetencia es tan grande que llega un punto en que si no asomas un poquito la cabeza y reconoces tú algo de error, pues dices, es que si no, ¿cómo frenamos esto? Porque la gente está hasta aquí del bar. Pero en España, en Inglaterra, que están pidiendo, ya has visto que han pedido el poder Votar. quitarlo. Ujú. Claro, en otras ligas que ya lo han quitado. Entonces llega un punto que la gente está hasta aquí, porque dice, joder, es que esto, ¿qué solución es realmente en el fútbol? Porque a mí hay mucha gente que me dice, no, pero es que en tal jugada, sí, cabrón, en tu equipo, en tal jugada que te interesó, pero hace 2 años estabas diciendo lo contrario. Entonces, lo que hay que mirarlo es desde una perspectiva global. ¿Esto realmente ha resuelto el fútbol, ha resuelto el espectáculo, ha mejorado el espectáculo, ha mejorado? Yo creo que en realidad no, sinceramente. En líneas generales te diría que no. Sí creo que también habría que el VAR utilizarlo de otra forma. Por ejemplo, cuando un jugador finge una agresión, eso sí me parece grave y creo que está bien el ver ese tipo de vídeos otra vez y poder. Creo que también se puede utilizar en los fueras de juego adecuadamente tirando bien las líneas, ¿vale? No te digo que no. Si no la sabes tirar, entonces no lo utilices. Pero en aquello que sí tiene un 100% de fiabilidad, es decir, cuando un jugador finge una agresión, se revisa. En ese tipo de cosas, a mí sí me parece Un bien. penalti fuera dentro del área, que es. Claro, exacto, un penalti claro, es un penalti dentro o fuera, que ves el contacto fuera, que se ve muy bien muchas veces. Ese tipo de cosas yo creo que sí. Pero, por ejemplo, en una mano es muy subjetivo. Estamos siempre con el debate de las manos. Muchas veces ves que el árbitro dice que es mano, le llaman del VAR y aunque siga pensando que es mano, como le han llamado del VAR, parece como que tiene que decir lo contrario porque ya le han llamado del VAR. Aunque el árbitro siga pensando que es mano. Entonces, son cosas muy subjetivas que yo creo que ahí el VAR no debería de entrar. Y en los fueras de juego creo que el sistema tendría que mejorarse y una vez que se haya mejorado, utilizarlo realmente, pero sí garantizando que el sistema es bueno. ¿Que Ujú. puede tener algún fallo? Sí, pero que no pueda tener tantos como tiene, porque cada semana es una locura. Doy fe de ello yo, que estoy todo el rato analizando Claro, jugadas. claro. O sea que, claro, entonces por eso. Entonces aquí es la gracia. En esta jugada, por ejemplo, si vamos a la jugada del Sporting, por ejemplo, yo por qué te decía antes que había que tomarse cierto tiempo, porque cuando un jugador despega y remata y tiene los 2 pies en el aire, tú realmente la proyección vertical de ese pie que está en el aire, tienes que tener unos huevos enormes para realmente sacarla. ¿Sabes? Estando ahí en una sala bar, tienes que realmente, o sea, al final se lo inventaron claramente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una cosa muy rigurosa. Cuando un jugador está en el aire con los 2 pies y tal, es una proyección vertical muy grande, coge mucha altura. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, ¿en qué tardé? Pues yo tardé, por ejemplo, en el hecho de que yo saqué la secuencia entera, ¿sabes, Loren? Y comparé. ¿Dónde despega ese pie y dónde aterriza? Por ejemplo, eso es importante. ¿Dónde aterriza? Para, de alguna forma, ir viendo pues dónde puede ser la posible proyección. Luego, aparte de eso, yo utilizo, para jugadas complicadas, utilizo más recursos. Utilizo, pues también puedo sacar pues cuál es la medida de esa pierna para saber un poco ya no solo lo que vuela, sino lo que también se desplaza esa pierna, ¿no? Porque la tiene un poco inclinada. Es decir, utilizo recursos que ellos obviamente no utilizan. Entonces ahí es donde está la gracia. Que Que dices, hay que tienen, utilizar pero más no para saber. utilizan. Por ejemplo, en el caso del sistema de captura de movimiento, que yo, por ejemplo, lo utilizo, eso no, eso lo aplicarán el año que viene con el fuera de juego semiautomático, se supone que lo van a ¿Nos va a aplicar el uno de solucionar la vida eso? No, eso no soluciona nada. Va, Eso, Nacho, eso, hasta luego. no, No. no, pero es verdad, eso va a ser mucho peor, Loren, eso va a ser un poco como el día de la marmota para mí, porque mira, yo el fuera de juego semiautomático, yo llevo haciendo jugadas así también, utilizando 3D,
digamos, es una mejora más, ¿no? A lo que ya hay de las líneas. Es utilizando captura de movimiento para poder sacar el esqueleto y así de alguna forma ver mejor las referencias, ¿no? Para, por ejemplo, pues como aquí, cuando un jugador está en el aire o lo que sea, tener mejor captar esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, cuando analizo jugadas con ese tipo de sistema, con 3D, yo lo que hago es me acerco muchísimo, que lo he hecho 1000 veces, esto ya lo hacía yo en la televisión, en 2016 o por ahí ya lo hacía, lo del 3D. Lo que hago es me acerco mucho, capturo la posición del jugador, la transformo en un modelo 3D que se solapa con lo que tú estás viendo, ¿sabes? Y luego te digo, vale, ¿es fuera de juego o no? ¿Vale? Pero tú lo que ves es la imagen muy de cerca y ves los jugadores y un modelo tridimensional que se asemeja a la realidad. El problema que es que esto es un sistema un poco cutre, porque es como lo hacen todo así. Lo que van a hacer ahora con el fuera de juego semiautomático, lo que te van a hacer es, te van a quitar la imagen real, no te la van a ofrecer, entonces claro, eso va a ser la de Dios, no te van a poner líneas y te van a poner dos monigotes que no tienen la posición real, porque yo eso ya lo he comprobado porque hay ligas que lo utilizan, la Serie A, se utilizó en el Mundial también, Sí, y yo, la y yo lo Champions. contrasté. Claro, yo lo he ido contrastando durante este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te quitan la imagen real que a ellos les interesa, porque claro, sin imagen real tú ya no puedes percibir las cosas que pasaron, por ejemplo, el otro día, ¿entiendes? Contra el Sporting, a simple vista, porque te van a quitar la imagen real. Entonces tú vas a decir, bueno, es que como no he visto la imagen, pues no sé, a simple vista no te puedo decir si veo cosas raras o no. Y lo que van a hacer va a ser ponerte dos monigotes que tienen siempre las mismas proporciones, la misma forma, y te van a decir, y te los van a poner en una posición parecida a la posición real y te van a decir que si es fuera de juego o no. Eso ya lo que a ellos les dé la gana. ¿Esto qué es lo que pasa? Que se llama semiautomático, por eso mismo, porque no es algo automático, no es algo automatizado y algo... Esto tiene un componente siempre humano y lo va a seguir teniendo. Y, es Ellos, por ejemplo, y lo ellos, por llaman ejemplo, te van a... semiautomático porque según lo que me estás explicando, que nos estás Sí, explicando, es sí. que es para que nosotros nos creamos que es mejor. Claro, pero esto el problema, ¿sabes qué es? Que el problema es que el sistema que lleva todo este tiempo es un fracaso. Entonces, ¿tú cómo haces para enmendar un fracaso? Puedes mejorar lo que ya tienes o ofrecer el nuevo producto, el fuera de juego semiautomático. ¿Entiendes? Mira, te Infalible. traigo. Claro, es como te traigo otra cosa y es infalible. Y dentro de 4 años o 5, o dentro de dos, o cuando empiece, pues a las 2 semanas, yo te demostraré que no lo es, porque lo voy a hacer. Es que es así. Eh, Además, yo sé que es infalible por lo siguiente, porque yo en 2021 yo hice un informe para la Premier League, en donde yo demostré que el sistema, que es el mismo que se utiliza en la Liga Española, el sistema de las líneas es un fraude. Y después de eso, yo lo que hice fue demostrar que se puede hacer mejor, utilizando 3D, captura de movimiento, etcétera. Y en esa reunión lo que me dijeron fue, ostras, pues la verdad es que tu sistema está muy bien, esto de utilizar el sistema de captura de movimiento y todo esto. A ver, pues entonces, ¿qué pasa? Que ellos desde entonces han tratado de replicarlo. El problema que es que yo lo que dije fue, si tratan de replicar esto es muy difícil de hacer en un campo de fútbol y en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han tratado de hacerlo, pero lo han hecho mal, ¿sabes? Igual que lo de las líneas. Yo lo de las líneas lo registré en 2011, Loren. 2011, perdón, 2013. En 2013 no existía el VAR llegó en 2018. Y si te das cuenta, el revuelo que se montó en 2018, cuando yo desmantelo todo el VAR ahí en la televisión, ¿por qué fue? Porque de alguna forma veías que el sistema de las líneas era muy parecido a lo mío, pero cutre. Entonces esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Cuando Entonces, roba, yo sé esto es dónde. cuando roban una patente Bueno, no y sé, la pero. cogen y luego realmente no lo replican, sino que hacen su Claro, propia. a ver, yo sé que esto suena un poco a una cosa loca, pero es verdad. O sea, podéis hablar, podéis hablar con. Esto da para ser Ya, Netflix y lo ya, sabes, Nacho. O pero. sea, No, 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 pero eso es cierto. Yo en 2021 el Leeds United se puso en contacto conmigo y me dijeron, mira, Nacho, en la Premier League estamos como ahora, como lo que están haciendo ahora, estamos hasta los huevos del bar y queremos una solución. Entonces necesitamos que alguien nos haga un informe con el tema de los fueras de juego, de esta parte del tema de los fueras de juego, pues todos los desastres que hay. Y pues no conocemos a nadie, te conocemos a ti, pues si puedes hacerlo tú. Y yo lo hice, Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que ahí se reunieron los clubes de la Premier con los responsables de la liga y los responsables de Hawkeye. Hawkeye es la empresa que hace todas estas cosas de los fueras de juego, que es la misma que hace lo mismo para la Liga Española. Ujú. Entonces ahí, con el informe, lo que se puso en manifiesto fue que el sistema pues, tenía fallos, que se reconocieron desde el minuto 1 que el sistema tenía fallos, y aparte de eso, lo que dijeron fue, joder, ¿y esto que hay aquí en el informe, esto de 3D y tal? Y entonces, claro, a mí fue lo que me dijeron, oye, ¿vieron lo que haces esto de 3D? Ten cuidado porque les ha gustado mucho. Y yo dije, bueno, si tratan de replicar esto, les va a costar mucho porque esto yo lo hago y esto cuesta hacerlo realmente bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que el producto que ofrecen ahora es un producto a medias para mí. Te van a quitar la imagen real porque al final es mejor para ellos. Te quitan la imagen real y tú te tienes que creer lo que yo te ponga a través de una imagen virtual. Pero que es una imagen virtual que no se asocia con la realidad. Es así. O sea, yo lo tengo más que contrastado ya. Es decir, hay jugadas en Champions, hay jugadas en el Mundial. Yo en el Mundial, por ejemplo, salí en todas las televisiones de Argentina porque hubo un partido que perdió Argentina contra Arabia Saudí y yo desmonté todo el fuera de juego semiautomático. El fuera de juego semiautomático decía que Lautaro Martínez estaba en fuera de juego y el defensa que está justo a su lado estaba más atrasado. Y yo dije, mirad, si cogemos la imagen real, que yo la conseguí, hay un jugador en la parte inferior de la imagen que el fuera de juego semiautomático ha obviado completamente y este defensa está mucho más atrás. No es fuera de juego. Y claro, entonces eso es a lo que voy, que mañana a ti te van a poner un monigote como en el tenis. En el tenis te ponen una pelota Virtual. y tú te la crees. Sí, sí, el ojo de halcón de toda la vida. Claro, Loren, yo lo siguiente que con lo que me voy a meter va a ser con el tenis. Yo tengo imágenes del Masters de Madrid, que fue hace poco aquí en Madrid. Sí. Ya sabes que yo vivo aquí en Madrid, pues yo tengo imágenes de pelotas que estaban dentro, que se marcan perfectamente con la tierra, además, que las ves perfectamente la huella en la tierra, pero dentro de la pista y ves cómo el ojo de halcón te pone que está fuera. Porque virtualiza una imagen real y no tiene el concepto Pero es que que tiene la. Tú puedes Con una virtualizarlo pelota, imagínate con 10 futbolistas en una jugada Claro, aérea exacto, dentro de un área. Claro, que es mucho más difícil. Y no solo eso, poniéndote dos monigotes que tienen las mismas proporciones. O sea, como tú comprenderás, las proporciones de Haaland no son iguales que las proporciones de Messi. Entonces no me puedes poner dos monigotes iguales y decirme que están en fuera de juego por medio milímetro. Claro, y eso es lo que va a venir a España. Y a mí me va a pasar, yo lo digo siempre, a mí me va a pasar lo que me pasó en 2018, que yo dije, cuando el Mundial de Rusia, yo dije, esto de las líneas, que lo acabo de ver en el Mundial, va a llegar a España. Esto va a ser horrible. Y yo avisé, pero nadie me hizo caso. Pues ahora es lo mismo con el fuera de juego semiautomático. Y seremos felices. Sí, va a ser peor, va a ser peor, porque en el momento en que yo te saco una imagen, la imagen real, y te la contraste con la imagen virtual que te han puesto, que no tiene nada que ver, ya está. O sea, es decir, el sistema se va a la mierda. Entonces, claro, es que es eso. Yo lo digo así, pero es que es la verdad. Sí. O sea, eso no resuelve nada. Lo que resuelve es para ellos. Porque para Sí. ellos te han quitado la imagen real y ellos es lo que quieren. Como método está muy bien para engañar a la gente, porque te quitan la imagen real. Y eso no puede ser. Es tremendo. Bueno, ha sido muy provechoso, Nacho, volver a reencontrarnos, volver a charlar. Prometo que de aquí a final de temporada, cuando ya se acabe el fútbol y podamos hacerlo con más tranquilidad, prometo volver a llamarte y ya de manera más distendida cuando no nos estemos jugando lo que nos estamos jugando, porque hay que recordar que estos errores cuestan ascensos, descensos Sí, claro. y cuestan que mucha gente se lleve, ya voy a decir, disgustos y espero que solamente quede ahí, pero hay dinero en juego, hay categorías y de verdad que a veces jugar con estas cosas pues no está nada bien cuando creemos y presumimos que tenemos un buen arbitraje y un buen sistema arbitral y parece ser que no. Lo que sí funciona bien es Archivogar, lo que sí funciona bien es Nacho Tellado. Enhorabuena para todos, Nacho, de nuestra parte, por todo vuestro trabajo. Felicita a todo el equipo, porque la verdad que sois una luz, no sé si al final del túnel, pero ilumináis las jugadas, aunque os busquemos por conveniencia, amigo Nacho, porque esa es la realidad del fútbol, que nos lleva hacia un lado, hacia otro, dependiendo de. Pero para aprender, que es lo más importante, sí que me quedo con todo lo que hemos hablado este ratito. Nacho, un placer como siempre. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo.